Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Hoy en su programa Master Plus, nuevamente con ustedes, los cuadernos de Polín, el gansito blanco, servidor de ustedes, el cual vamos a hablar un tema muy importante y que el día de hoy, bueno, en estas fechas, es un programa de aniversario. No el aniversario de aquí del programa o del canal, no, sino un aniversario que quizá muchos de ustedes vivió como yo lo viví hace exactamente 30 años. Me refiero al Congreso, 30 años del Congreso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el cual se llevó a cabo entre mayo y junio en estos meses de 1990. Pero, ¿cómo se llegó a ese Congreso hace 30 años? Ustedes se preguntarán, cómo se llegó, cómo se logró ese Congreso. Bueno, pues nos vamos a tener que ir 4 años antes de 1990 y vamos a ver en el año 1986. Para ser exactos, el día 12 de abril de 1986, cuando el entonces rector de la UNAM, el doctor Jorge Carpizo MacGregor, publicó en la Gaceta de la UNAM y en unos folletitos que circularon en toda la universidad por esos años, un pequeño documento, un pequeño cuadernillo que se llamó Fortaleza y Debilidad de la UNAM. Este documentito, este cuadernillo que circuló por toda la universidad en esos días y que fue elaborado por un equipo que había hecho el rector Carpizo, explicaba desde luego los grandes alcances que tenía la UNAM, pero también sus grandes carencias, ya que estamos hablando de las reformas que ya empezaban a darse en la educación, tanto en nivel básico como en nivel superior. Con un dato, por ejemplo, fue cuando las normales dejaron de ser escuelas que solo podían tener bachillerato y la carrera ya eran, se convertían en licenciaturas y así por el estilo. Entonces se dice que el rector de la UNAM, Jorge Carpizo, llamó a la comunidad universitaria que participara con ponencias y pudieran fortalecer dicha propuesta. Se dice que fueron un total de 1,760 ponencias, las cuales fueron registradas. Y estamos hablando de 1,760 ponencias de una comunidad de casi 300,000 gentes, que es las que actualmente, y casi no ha cambiado mucho en la UNAM, hasta que llega 2 días intensos en la universidad. El rector de la UNAM, con su calidad de presidente del Consejo Universitario, doctor Carpizo, cita al Consejo Universitario para aprobar una serie de medidas. Era un primer paquete de medidas, por cierto, aproximadamente 26. Esto ocurre el 11 y 12 de septiembre de 1986. En esos paquetes de esas reformas que aprobó el Consejo Universitario, figuran 3 principales, que son el pase automático, que hoy es pase reglamentado, los exámenes departamentales y el cobro de cuotas. Estos 3 puntos fueron los más polémicos dentro de esas reformas que implantó el rector Carpizo. El pase automático quedó de la siguiente manera, que solo lo iban a tener los egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades que pudieran terminar su bachillerato en 3 años y un promedio mínimo de 8.0. Los exámenes departamentales serían la única forma de evaluación dentro de la universidad y el cual serían en 3 periodos. En algunas escuelas ya se aplica esto, en algunas escuelas de la UNAM, pero va a ser a nivel general. Asimismo, dentro de las cuestiones de los exámenes, se iba a reducir el número de exámenes extraordinarios que tendrían derecho los estudiantes irregulares dentro de la UNAM, porque hay algunos, y eso es cierto, amigos y amigas,
que algunos terminan sus carreras o sus bachilleratos con puros exámenes extraordinarios. Bueno, y finalmente el cobro de cuotas. Atención aquí. El cobro de cuotas es los servicios que brinda la universidad en cuanto a la obtención de documentos, o sea, cardex, historias académicas, tira de materias, para exámenes profesionales, los cuales se iban a dictaminar de acuerdo al salario mínimo vigente en aquella época en el Distrito Federal. O sea, que el rector Carpizo fue bastante hábil y no aumentar el cobro de cuotas de inscripción en la universidad en aquella época, que se siguen manteniendo desde 1966, ¿sí? 150 pesos para bachillerato, 20 para licenciatura, 200 para licenciatura, pero ahora con la conversión a pesos, ahora son 15 centavos para bachillerato y 20 centavos para licenciatura, ¿sí? Bueno, cuando el rector Carpizo vio que se aprobaba prácticamente de forma unánime, algunos votos en contra, claro, esta reforma, dijo esta frase: los maestros, los estudiantes deben de estudiar, los maestros deben de enseñar y los investigadores tienen que enseñar. Sin embargo, no hubo, se pensaba que estas reformas se iban a pasar por su casa en la UNAM, cosa que no fue cierto. Y el 21 de septiembre del año 86 se hace la primera reunión en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la cual los principales consejeros universitarios que votaron en contra, entre ellos se encontraban dos muy conocidos, que se dieron a conocer muy bien, como era Antonio Santos Romero de la Facultad de Filosofía y Letras e Imanol Ordorica de la Facultad de Ciencias. Empezaron a hacer reuniones para ver que estas reformas iban a atentar contra la mayoría de los universitarios, en situaciones que, bueno, imagínense, que los que no podían alcanzar el paso automático podrían hacer examen, como muchos que lo hacen, y que la verdad un examen en la UNAM es tremendo para entrar a la Universidad Nacional, en nivel superior desde luego. Y luego tenemos otra fecha que fue el 8 de octubre, otra reunión que se da también en la misma Facultad de Filosofía y Letras. Hasta llegar, y esto coincidía con el inicio de clases del semestre 86-2, 87-1, perdón, en la UNAM, el día 27 de octubre. Ese día se da el primer meeting enfrente de la rectoría de la universidad. Es decir, es un grupo de estudiantes que empezó a crecer en ese momento. Establecía un meeting de rectoría para protestar. Hasta que llega finalmente el 31 de octubre del año, seguimos en el año 86, y se crea el Consejo Estudiantil Universitario, el CEU. ¿Sí? Este grupo que se formó con varios estudiantes en ese momento. Y vean ustedes, amigas y amigos, qué era lo que el CEU pedía en ese momento. Esto que voy a anotar va a ser con palabras bastante grandes. La primero era la derogación, y lo pongo con letras mayúsculas, amigos. Lo pongo con letras mayúsculas. La derogación sin condiciones, incondicional, valga la redundancia, de las reformas aprobadas por el rector, por el Consejo Universitario en septiembre del 86. Y en ese momento se hablaba de una asamblea universitaria, no un congreso, todavía no se hablaba de eso, en la cual se discutiera y que estuvieran los estudiantes, los maestros y los trabajadores e investigadores de la universidad. Se dan las primeras marchas del CEU hacia la ciudad universitaria en ese año, entre noviembre y diciembre de 86. La primera de ellas fue del monumento a Álvaro Obregón, la llamada Marcha de las Antorchas, la cual fui, por cierto. Sí, la Marcha de las Antorchas. Hagan de cuenta como si fuera la del marcha de los nazis. Eso fue cierto. La del Parque Hundido y la de el Parque de los Venados. Todas estas directamente hacia la ciudad universitaria, hacia la torre de rectoría. Y fue aquí donde efectivamente la rectoría decide, pues sí, aceptar el diálogo que el CEU le había planteado para discutir las reformas. Lo único que el CEU pedía y pidió como única condición para ese diálogo fuera transmitido en vivo y en directo, que fuera público desde luego, y transmitido en vivo y en directo, repito, por Radio UNAM. Cosa que
ocurre y que generó una gran expectación en la opinión pública nacional. Ver a un grupo de estudiantes o representantes de estudiantes dialogar más bien con miembros de la burocracia universitaria, llamado autoridades. Y efectivamente la fecha que inicia ese diálogo es el 6 de enero de 1987 en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras. Si hoy lo ven actualmente, amigos, el Che Guevara, la verdad está para llorar, ¿eh? Pero bueno, es otra cosa. Y en efecto, te iban a discutir, como habíamos comentado, las 3 reformas que había planteado hace rato, de las cuotas, de los exámenes y del pase automático. Fueron demasiados debates bastante fuertes, hasta que finalmente a mediados, ya casi en la segunda semana del diálogo, Rectoría propone una contrapropuesta. Esta contrapropuesta fue que el pase automático ahora sería de 4 años y con promedio de 7. Y que los exámenes departamentales y de extraordinarios y las cuotas quedarían bajo cada una de las escuelas de la UNAM. El CEU pide tiempo, pide unos días, para que esta propuesta fuera discutida, y la discutimos, en todas las escuelas y facultades de la universidad. Pero, como era de suponerse, amigos y amigas, tenía que pasar lo que siempre ha ocurrido en estos movimientos estudiantiles, movimientos sociales en esta época, pues una guerra sucia. Y por esos días, aproximadamente entre el día 11-12, en mediados de enero, pues empezó a haber una campaña sucia en contra del CEU por parte de los medios de condicionamiento social, o sea, los medios masivos, en la cual esto era un delito, que habían circulado los historiales académicos de cada uno de los integrantes del consejo del CEU, que lo estaban dialogando en ese momento con la rectoría, y que esto de alguna manera era una guerra sucia. Cuando el CEU regresa el 16 de enero de 1987 a dialogar, a presentar la contrapropuesta o a darle respuesta a la contrapropuesta de rectoría, ocurre algo curioso. 2 cosas. Que ahora, el auditorio Che Guevara, estaba ya lleno, no por los simpatizantes del CEU, no, sino por simpatizantes o supuestos simpatizantes de un grupo estudiantil que la propia rectoría creó para hacerle contrapeso al CEU. Y este grupo se llamó Voz Universitaria. Incluso, cuando iba a iniciar el diálogo, pasó algo curioso. La llegada de un grupo de estudiantes de Derecho queriendo participar, y al frente iba un joven bien vestido, como siempre, lo clásico de los estudiantes de Derecho, no sé si todavía sigan en eso, y este chavo, que era el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho, había denunciado, supuestamente, que 2 estudiantes del CCH Sur fueron secuestrados por miembros del CEU. El chavo llegó así gritando y todo eso. Y actualmente, si no me equivoco, es actualmente fiscal general del estado de Chihuahua. Me refiero, y le mando un saludo si me está escuchando, a César Peniche. Bueno, y entonces se empezó a crear una atmósfera de tensiones, porque al momento que hablaban los compañeros del CEU, empezaron a gritarles desde allí, desde el auditorio, que fósiles, que burros, bueno, varias incoherencias, y era un momento de tensión terrible. Por lo tanto, el CEU decide romper el diálogo. Tan es así que tuvo que salir al paso, porque estaban ahí acosando estudiantes de la Facultad de Derecho, y desde luego porros, porque dicen que es donde ha habido más porros, ¿no? Luego los grupos culturales, porque siempre, desde el 68, imagínense los grupos culturales a servicio de las autoridades, y se acerca, y a todo pulmón gritando, una joven estudiante de posgrado, que era de la comisión de enlace del CEU, la cual pidió respeto y sobre todo a formar una valla para poder sacar a la gente del CEU, a la comisión del CEU, que se retiraba en ese momento y rompía el diálogo. ¿Cómo se llamaba esta joven? Agárrense por donde puedan, amigos y amigas. Su nombre es Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Le suena el nombre, verdad? Sí, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México. Al rato en las reflexiones hablaré de esto más adelante. Y bueno,
Pues entonces vamos ahora al 21 de enero de 1987. El CEU convoca una marcha, primero el CEU convoca un paro, ahí en la convoca un paro el CEU ese mismo día, pero ocurren dos cosas importantes. En la mañana, Voz Universitaria organiza un mitin en la rectoría. Por cierto, y según los que estaban ahí, algunos fueron utilizando el viejo recurso priista, sí, acarreados, llevando a chavos acarreados a ese lugar, con so pena de someterlos a cuestiones académicas, un punto para el examen y esas cosas. En la tarde de ese día, el CEU llama a la primera marcha, al Zócalo capitalino, que saldría el del casco de Santo Tomás. Y quiero contarles, amigos, mi experiencia, porque yo estuve ahí, fui a esa marcha, fue impresionante. Creo que después, esta fue la marcha estudiantil que se dio después del movimiento del 68. Para ser más exactos, y guardando todas proporciones, fue la marcha, hablo de la marcha del silencio, una de las últimas marchas que hubo en la UNAM, en el movimiento del 68, que juntó más de 250,000 personas en aquella fecha histórica, y tuvieron que pasar casi 19 años para que se repitiera esto, y efectivamente, aproximadamente fuimos, me cuento, 200,000 personas, estudiantes de todas las escuelas de la UNAM, la gran mayoría, del Poli, de la UAM, del Chapingo. Puedo decirles que el último contingente, que eran los chavos de la UPN, de la Universidad Pedagógica Nacional, iban saliendo, y cuando nosotros estábamos llegando al Zócalo, que eran las 7 de la noche. No sé si por acá se vea, a ver si les puedo enseñar esto, amigos. Aquí mi mano, creo que no se ve, bueno. Es que ahí tengo un recuerdo de esa marcha, Es porque cuando llegamos al Zócalo y las autoridades del Distrito Federal no quisieron ponernos la luz y todo el mundo puso antorchas de las cartulinas, pues yo me quemé. Bueno, pues el CEU regresa, después de esta marcha, el CEU regresa nuevamente a dialogar con la rectoría, y es aquí donde Imanol Ordorica, sacristán, da la propuesta del Congreso Universitario. El Congreso Universitario Resolutivo, el cual, como les había comentado, tenía que ser ratificado por el Consejo Universitario. Rectoría, pues sí acepta, en cierta manera, ese Congreso, pero que no fuera resolutivo, solamente informativo, porque sería, según ellos, sustituir al Consejo Universitario, que es la máxima instancia de gobierno en la UNAM, bla, bla, bla. Aquí los debates fueron mucho más tensos, y finalmente, después de agotar todos los recursos y que los debates fueron muy intensos y sin llegar a nada, el día 29 de enero de 1987, el CEU utiliza el último recurso que le quedaba: hacer estallar la huelga en toda la UNAM. La cual, por cierto, duró poco, ¿sí? Estamos hablando de 20, 22 días, 25 días a lo mucho, y que salvo un incidente que hubo en la prepa número 4, entre estudiantes del CEU, porros y chavos banda de la universidad, sí, que eran chavos banda que andaban ahí, todo lo demás todas las demás escuelas se fueron a un paro. Hubo algunas escuelas donde los propios directores habían cerrado sus facultades. Y en ese momento la universidad se fue a una huelga. Pues, ¿qué podemos rescatar de esto? Pues que la organización que muchos de nosotros en guardias, otros ahí poteando, desde luego informando a la población a través de mítines relámpago, de subirnos a los camiones, de ir a mercados, a plazas públicas, para informar, porque como ustedes saben, la prensa, los medios de condicionamiento social, pues tienen que estar bajo el servicio del gobierno. Y obviamente apoyando al rector de la UNAM. Pero viene una fecha bastante importante en estos días, y sobre todo es el día 9 de febrero. Seguimos en el 87. En ese día, Voz Universitaria intentó más bien romper la huelga, pero como en aquella época solamente hacían por volantes y por teléfono, no había WhatsApp, no había redes sociales en aquella época, y aún así, y aunque los hubiera, yo creo que no hubieran logrado tener
porque apenas contaron 50 personas, imagínense ustedes, que querían romper la huelga. Y al final de cuentas, pues fracasa su intento. En la tarde de ese mismo día se da la segunda marcha al Zócalo por parte del CEU, ahora de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo. Y sinceramente, amigos, que yo fui a esa segunda marcha, fue algo impresionante. Y el momento de mayor, pues ahora sí que lograba el movimiento el punto mayor clímax de ese momento. Y lo que pasa que después se habla de que el rector Carpizo, en su calidad de presidente del Consejo Universitario, pues pidió una nueva reunión del Consejo Universitario allá por Tlalpan, en el Colegio de Ingenieros Civiles allá por Tlalpan, el día siguiente, que fue un martes, el 10 de febrero de 87. Y ahí, efectivamente, el Consejo Universitario, aprueba la realización de un congreso universitario resolutivo, el cual, como les había dicho, los resolutivos los iba a asumir el Consejo Universitario y aprobarlos para mejoras en la UNAM. Y aquí viene algo muy importante, amigos y amigas. Las reformas que detonaron este movimiento quedaron, y lo pongo con mayúsculas, y lo pongo es una D, suspendidas. No fueron derogadas, no fueron derogadas estas reformas por parte del rector. Y empieza, si bien el CEU llegó a su punto de clímax el 9 de febrero en la marcha de Tlatelolco al Zócalo, inicia su caída. Y no su caída como tal, sino su división, que iba a tener hasta su extinción años después. Algunos decían que habíamos triunfado, otros pensamos, yo me incluyo, que no, que buscábamos otras presiones hacia la rectoría, y al final de cuentas, después de 24 o 25 días que duró la huelga, el CEU la levanta. Pero ya empezó a haber las primeras fricciones en el propio CEU. Por una parte, los llamados el CEU histórico, que después se llamó moderado, le llamaban así en honor a los tres tipos que estaban al frente, que dialogaban después, Carlos Simas, Manuel Ordorica y Antonio Santos. Y por otra parte surgieron los llamados brigadistas, los más radicales y fíjense una cosa, amigos y amigas, cuando yo los conocí, que iban a las escuelas a tratar de hacer un movimiento para quitarle, por llamarlo así, liderazgo del CEU, a los tres Reyes Magos o a la Santísima Trinidad, así les decían, pues vi algunas caras de estos compañeros, y no me lo van a creer, pero años después los volví a ver. Ya cuando estaba fuera de la universidad, cuando trabajaba en el Estado de México, y verlos todavía como estudiantes 17 años después, 12 años después, como que eso es otra cosa. Y en efecto, se forma una comisión especial del Consejo Universitario para poder organizar la primera etapa del Congreso. Y efectivamente, en diciembre de 1987 se da la base para formar la COCU, es decir, la Comisión Organizadora del Congreso Universitario, el cual iba a estar formada por estudiantes, maestros, investigadores y trabajadores de la UNAM, los cuales iban a ser los que iban a dar las bases para el Congreso Universitario que ya lo teníamos presente. Se hizo la elección y ahí, a pesar de esto, ya el CEU empezaba, repito, a tener ya divisiones muy, muy marcadas. Y aún así, logra imponerse al otro grupo que se había llamado Voz Universitaria a principios del 87, pero para esas fechas se llamó Movimiento de Unidad Universitaria, el MU. Pero después, como le hacían tanta burla, o le hacíamos tantas burlas, se llamaron Unidad Universitaria. Y compite con el CEU por los lugares estudiantiles, y a pesar de que el CEU, repito, ya empezaba a mostrar signos de división y de enfrentamientos entre ellos, entre el CEU, pues ganan la mayoría, más bien logran todos los lugares de representantes estudiantiles. Y a pesar de que, creo que hay que ser honestos, Unión Universitaria logró una gran votación, pero no la alcanzó, porque solamente ganó en 2 preparatorias, la 1 y la 4,
ganó en 4 facultades, que era Contaduría, Odontología, Ingeniería y Derecho. En todas las demás, pues el CEU ganó. No. En los SHs hasta barrió, igual en las CENEPs, como en el caso de mi escuela. Y así fue. Y nos vamos entonces al año 1988. Un año muy importante en la historia de México, muy importante, que iba a definir muchas cosas, entre ellos al propio CEU. Y efectivamente, era el año donde se da el primer paso en el Congreso Universitario con los llamados seminarios de diagnóstico. Estos seminarios de diagnóstico, amigos y amigas, iban a ser el primer paso hacia el Congreso Universitario, en la cual todos nosotros, todos los que éramos, íbamos a discutir cuál iba a ser los temas que íbamos a tener dentro de ese Congreso Universitario. Se dan estos consejos aproximadamente entre marzo y abril hasta mayo de 1988. Sin embargo, el año 88 es muy importante en la historia de México, porque se da precisamente en una etapa donde México vivía una transformación y sobre todo ¿cómo les podría llamar? Un cisma que se dio en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el partidazo, el de las mayorías, el carro completo, la panadora, y surge la corriente democratizadora con Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo y otros. Y más adelante se incorporaría el actual presidente, Sí, eso es otro tema. Pero ¿qué pasa en la UNAM? Cuando se da esta coyuntura, cuando Cárdenas formaliza su candidatura y surge el Frente Democrático Nacional para postular a Cárdenas como candidato a la presidencia, en la UNAM, una corriente de universitarios, que bueno, no sé si lo que les voy a poner les va a dar risa, y si se ríen en este momento, háganlo con todo gusto, no hay problema, un grupo que se llamaba el MAS, es decir, el Movimiento al Socialismo. Este grupo, el MAS, Movimiento al Socialismo, fue un grupo que trató de alguna manera de crear las condiciones de una candidatura única, es decir, unir a los llamados representantes de la izquierda, aunque hay una aclaración, Cárdenas aún no era un miembro de la izquierda, era progresista según él. Y en este movimiento al socialismo había personalidades como Manuel Ordorica, Antonio Santos, Carlos Simas, Martí Batres, Claudia Sheinbaum, también estaba por ahí Rosario Robles Berlanga. Sí, escucharon bien, Rosario Robles Berlanga. Sí, esta señora que saben dónde está actualmente, ¿verdad? Bueno, y ellos postularon la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, o apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas, hicieron que Eberto Castillo, el candidato del Partido Mexicano Socialista, declinara la elección, declinara su candidatura y la diera a favor de Cárdenas. Pero hay algo muy importante, amigos, que el CEU como tal decide apoyar totalmente a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Desde la votación prácticamente hace un lado el movimiento del Congreso para poder apoyar a Cárdenas. Esto más adelante tendrá un precio, ahorita se los platico. Pero como ustedes saben, llegó la elección del 88, haremos próximamente en los cuadernos de Polina, haremos un programa especial de las elecciones fraudulentas, pero esta fue muy, muy asquerosa, muy cínica. Cuando gana por vía de la famosa caída del sistema, ya saben de quién me refiero, al que hizo esa caída que hoy está en la CFE, ya saben cómo se llama, y puso a otro señor, al innombrable, aquel que le decían el cocolizo, el chupacabras, el chihuahueño, ya saben quién es, que no los veo ni los oigo. Y aún así, pues el CEU hace un lado, y prácticamente aquí se desdibuja totalmente. Llega el año 1989, el rector Carpizo no pide su reelección como rector y se elige al doctor José Sarucán Kermes. José Sarucán Kermes, que es doctor biólogo, y Sarucán
pide al Consejo Universitario, a la COCU, a que acelere los trabajos para la creación del Consejo Universitario. Y efectivamente, amigos y amigas, pasó ese congreso, todo se llegó hasta el año, a finales de diciembre de ese año, cuando por fin, después de tanto tiempo, se iba a hacer el año de 1990. ¿Cómo iba a quedar ese congreso universitario? En enero y febrero iban a ser los foros locales, es decir, los foros en las escuelas y facultades de la UNAM. En marzo, todos los que fuimos presidentes de mesa, yo fui uno de ellos, nos juntáramos en las escuelas para formar la agenda, ya que se establecía la agenda con los 10 puntos que se iban a discutir en el Congreso. En abril sería la elección de delegados. Esto es muy importante que hay que ver, la elección de delegados en abril de 1990, la primera semana de abril. Y en mayo y junio, que es lo que estamos ahorita recordando, amigos, serían las plenarias del Congreso Universitario. En mayo, junio, un mes, el cual sería como lugar el frontón cerrado de Ciudad Universitaria. Y aquí quiero compartirles esta reflexión, amigos y amigas, que en realidad fue muy decepcionante. No se comparó el Congreso de 1990 a lo que se vivió en 1987. Mucha gente que estuvo en las marchas, en las huelgas, pues se perdió. Bueno, algunos egresaron, desde luego, otros que andaban ahí nomás en la bola, haciendo yupi, jajaja, y ahora vamos, y ese puño así se ve y esas cosas, pues ausente. Y lo digo porque al estar yo participando en este congreso, en los foros locales, era triste ver en los auditorios, sobre todo en la escuela, y quizá en la mayoría de las escuelas, apenas estaban los ponentes y unos 2 que 3 chavos. Fue algo, la verdad, lamentable. Y más lamentable aún cuando se eligen los delegados al Congreso Universitario. Ya para esas fechas, amigos y amigas, el CEU no solamente estaba muy debilitado, sino muy dividido. Que si bien juntando todos sus delegados hacía mayoría, había problemas, había encontronazos entre los moderados, que seguían todavía la línea, aunque ya no estaban, ya eran delegados por otras cosas, Imas, Ordorica, también Santos, y también por ahí creo que estuvo Sheinbaum, también fue delegado, me parece que estuvo ahí. Yo no fui delegado, porque les voy a contar rápido, una tipeja, una compañerita que andaba si le digo gato soy feo, de la calle, de los partidos de izquierda, y gracias a eso está trabajando en donde está ahorita, gracias a mi modestia aparte, a mi labor, le di mi lugar, aunque nadie la conocía, una tipeja de esas arribistas, pero en fin, eso no tiene caso. Bueno, entonces pues se llegó a esta fecha, mayo y junio de 1990, las plenarias del Congreso, las cuales, amigos y amigas, fueron de lo más aburrido que pueden ustedes imaginarse. Imagínense ustedes que estas plenarias solamente se aprobaban, se decía que estaba aprobado, todo el mundo levantaba la mano, porque supuestamente se iba a usar el tablero del frontón cerrado de Ciudad Universitaria y no sirvió. Y lo único momento tenso, por llamarlo así, o así momento, fue cuando se hizo la votación para desaparecer a la Junta de Gobierno de la UNAM. ¿Y qué creen? Se perdió. No estoy seguro, pero por ahí se dice que había un rumor de que algunos delegados X habían negociado con Narro. Sí, José Narro Robles, este señor que después, que ahorita está muy activo con el señor con el doctor, que también fue CEUista, y no tuve el gusto de conocerlo, al doctor Hugo López Cote, no tuve el gusto de conocerlo aquí en el CEU, no tuve ese gusto. Pues el señor era un delegado por parte de Rectoría. Y termina este congreso, pero sí era ya muy marcada la división del CEU. Y vamos a ver los años posteriores ya al Congreso de la Universidad. En 1992, el CEU intenta a levantarse cuando se da un posible aumento de las cuotas en la universidad. Es decir, el rector Sarucán quería aumentar las cuotas en la universidad, pero
pues la gente, pues el CEU intentó de nueva cuenta lanzarse para evitar una posible huelga, pero hay quienes afirman que una llamada del presidente Carlos Salinas de Gortari, el chupacabras, el cocolizo, el chihuahueño, como quieran ustedes llamarle, evitó eso. La última actuación del CEU, amigos y amigas, fue el año de 1995. En este año hubo movimiento de estudiantes, decir rechazados oye feo. Vamos a poner no aceptados, porque se oye feo decir rechazados. Y efectivamente, en ese año de 95 fue el mayor número de estudiantes de secundaria que hacían examen para entrar a los sistemas de bachillerato de la UNAM, al CCH y a la preparatoria. Es decir, eran aproximadamente, según los números más conservadores, 240,000 estudiantes. Solo la UNAM aceptó 40,000. Se hizo un movimiento, el cual fue apoyado por los últimos líderes del CEU, que por ahí estaba Oscar Moreno, por ahí andaba Adolfo Lluveri, algunos Lluveri y algunos otros andaban por ahí. Y final de cuentas, esto tuvo un resultado, que fue el examen único al bachillerato, que fue el que hasta la fecha se sigue haciendo, hasta el año 96, que por cierto la UNAM rompe en el 2000 con el Ceneval para aplicar su examen, que ahorita no sabemos qué vaya a pasar en estos momentos. Y finalmente, en 1999, el CEU desaparece como tal, porque se fusiona con otros grupos, cuando en ese año 99 se da la huelga más larga de la UNAM por las cuotas que quiso aumentar el rector Francisco Barnes de Castro, y dieron como paso al CGH, al Consejo General de Huelga. Pero es otra historia que un día la voy a abordar porque es un tema bastante, es un poco polémico. Bien, ¿cuáles son las reflexiones que voy a dar al final de este tema, amigos y amigas? Bueno, pues tenemos algo muy importante que decir. Y voy a trazar 2 años, al año de 1997. En ese año, Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato perdedor de 1988, o más bien que le robaron muy descaradamente, y eso se los afirmo, gana la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Fue el primer jefe de gobierno electo del Distrito Federal. Y cuando conforma su gobierno, su equipo de trabajo, lo forma con muchos de los que fueron, y lo digo con toda seguridad, amigos y amigas. Esto no lo van a ver en los libros de historia. Esto, como decían por ahí un personaje, yo lo viví, yo lo vi, yo estuve ahí, y aquí estoy, ¿verdad? Sí, muchos de estos ahora fueron funcionarios, aquellos que gritaron las consignas, aquellos que luchaban por una educación pública y gratuita, aquellos que luchaban por una transformación en la universidad, serían, y siguen siendo algunos, funcionarios del actual gobierno, que si tomamos los que ganó el PRD del 97 al 2018 y los que están en este momento con el partido Morena, pues muchos de ellos están ahí. Muchos de ellos fueron diputados. Muchos de ellos son senadores, ¿verdad, Martí? Y ahora tenemos una jefa de gobierno, que tuve el gusto de conocerla y mejor no les cuento qué fue lo que pasó. Otro día se los voy a contar. Y bueno, como concluimos de este tema, amigos y amigas, vean ustedes que este movimiento, si bien no es muy bien visto por muchos historiadores críticos, es porque este movimiento pasó de ser de un movimiento de masas, que así muchos querían decirlo, a un movimiento de moderados que hicieron, pues ahora sí que se beneficiaron con este movimiento. Y con esto voy a terminar este programa con una frase del gran maestro José Emilio Pacheco, que dice así: ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Pues bien, no me queda otra cosa que agradecerles su atención, amigos y amigas, a este pequeño programa. Síganme en mis redes sociales, pueden buscarme en Facebook así me pueden buscar ustedes en Facebook, Juan Carlos García Polín, su servidor, que les habla en Facebook, y también en el canal de YouTube, que va a subir este canal, Polín el Gansito Blanco. Y otra cosa, amigos, si me pueden echar la balona de apoyarme para poder continuar a hacer ya mejor estos videos, hacerlos a gran escala. Me han pedido que dé clases así, invito, con mucho gusto hablaré, pero espero que me apoyen
con unas pequeñas cooperaciones a esta tarjeta. Me pueden dar su apoyo a esta tarjeta, que es la de su servidor de Bancomer, para recibir, aunque sea un pesito, pero por lo menos bien invertido para que se haga. Así que, pues les agradezco su atención a este programa. Les deseo buenas tardes, buenos días y buenas noches.